Buenos días a todas y a todos. Pues es un gusto recibirlos en este viernes, que para algunos es el preámbulo a nuestras vacaciones, para otros no tanto, pero bueno, esperamos que sea un respiro para todo lo que están haciendo, para todos sus trabajos. Y pues bueno, este primer periodo antes de las vacaciones cerramos con broche de oro, con nuestra presentadora de hoy, Ana Valeria Rodríguez, que tuvo la generosidad de compartirnos una lectura y pues nos va a abrir un poco el diálogo. No la quiero spoilear, pero ya me adelantó que va a tocar un poquito de su tesis, lo cual me da muchísima alegría que podamos conocerla. Y pues bueno, sin más le dejo la palabra a Ana Valeria, que nos va a dar un recorrido sobre la lectura y después abrimos el debate para las impresiones que tuvimos de la lectura y de la presentación. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por el espacio y la confianza, el voto de confianza. No es que sea experta, solo me pareció que podría abonar la lectura, ¿no? Voy a tratar de compartir mi pantalla. Digo tratar porque me cuesta trabajo todavía entender esto. Entonces, bueno, mientras intento compartir la pantalla, pues les cuento que los autores son, escriben desde España, desde Madrid. Ambos son doctores en sociología. Y bueno, como ya le estaba contando un poquito a Blanca, le anticipaba, Héctor Puente se dedica más al estudio de los videojuegos y de lo digital, digamos. Y pues bueno, es uno de los autores que primero leí para adentrarme a todo este mundo, ¿no? Y la doctora Amparo, pues ella se dedica más al estudio de las subjetividades, de las dinámicas en lo digital y sobre todo de la cultura, ¿no? Que, bueno, el texto está pues muy, muy enfocado en la parte cultural, considero, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que voy a tratar de hacer es ser breve, un recorrido de la lectura, destacando lo que yo consideré como lo más importante, pero bueno, ya al final podremos debatir si es importante o no y de lo que más les interese o nos interese, ¿no? Entonces, bueno, voy a... Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Espero que sí. Sí, muy Bueno, bien. trataré de ser breve, trataré. Aquí retomo, en el principio de la lectura nos presentan esto como, yo lo entiendo como elementos base, ¿no? El estudio de las tecnologías y la emergencia, las tecnologías de la información y la comunicación, que aparentemente surgen en los 90, ¿no? Pero bueno, se estudian desde los 80 y pues son de más trayectoria, ¿no? Y bueno, el surgimiento del Internet, las importantes modificaciones que genera en las dinámicas, más allá de su principal objetivo como militar o académico, pues termina por permear todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y estos dos elementos, las tecnologías de la información y el conocimiento y el Internet, los identifican dentro de la sociedad de la información y el conocimiento, que si bien ha sido trabajado por varios autores, pues Castells es quien pone el énfasis a través de sus 3 libros súper chiquitos, ¿no? Sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, bueno, los autores nos mencionan que la sociedad de la información específicamente está como más cargada hacia la parte, digamos, económica, perdón, y bueno, la sociedad del conocimiento ya implica otras cuestiones como más socioculturales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nos habla em, de cómo esto implica pues pluralidad y dinámicas que van sucediendo a través del Internet, ¿no? La generación y distribución de productos, nuevos aprendizajes, nuevas formas de organizarnos y sobre todo una parte que considero muy importante es
el papel activo de los usuarios o de los ciudadanos, ¿no? Como lo plantean. Entonces, bueno, aquí entramos ya como en el debate más interesante, creo yo, o de los más fuertes que hemos tenido incluso aquí, sobre si es cultura digital, culturas digitales, cibercultura, ciberculturas, o qué o cuál es lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, por un lado nos presentan la postura de Levi, que no dudo de Levi ni de lo que propone, pero bueno, el libro en el que él habla de la cultura digital o de la cibercultura fue un encargo, ¿no? Un encargo del gobierno para el que él estaba, no sé si es el gobierno europeo, uno de los gobiernos europeos o de otra parte del mundo, ¿no? Pero bueno, él nos menciona esto como, pues, la relación entre las tecnologías y algunos procesos subjetivos, algunos, ¿no? Porque pienso que no los considera todos y bueno, al final del libro pues no tenemos muchísima claridad sobre qué entiende Levi sobre por cultura digital o por cibercultura, ¿no? Y los autores lo complementan, digamos, con la postura de Escobar, que es antropólogo, ¿no? Levi es filósofo, comunicólogo, y Escobar es antropólogo. Entonces ahí se nota más el acento en los aspectos culturales, ¿no? Las construcciones, reconstrucciones de los símbolos y los significados, y da paso con esta visión más antropológica a los conceptos de remediación y agencia compartida que nos explican muy extensamente Amparo y Héctor en este texto, ¿no? Entonces, bueno, em, ¿qué cosa es esto, no? ¿Qué cosa es la remediación? Pues bueno, ellos retoman varios autores, pero creo que lo que más destacan es la parte que propone McLuhan, en donde el contenido de cualquier medio es siempre otro medio. Es decir, o sea, que estamos como en esta relación constante de los medios, ¿no? Y bueno, él posiciona entonces que el Internet y las TICs son elementos remediadores, ¿no? Em, Esta interdependencia cultural entre varios dispositivos y los actores sociales. Entonces, bueno, además de toda la teoría que ya revisamos en el texto, yo pensaba como en algunos ejemplos que también de pronto nos ponen ahí estos ejemplos, ¿no? Como ver una película a lo mejor de la época del cine de oro, ahora en alguna plataforma digital, ¿no? Yo lo pensaba así, como mucho desde las diferencias generacionales. De principio teníamos, pensaba en algo que me daba muchísima risa, ¿no? Para escuchar una canción, para que tú pudieras escuchar una canción on demand, digamos, tenías como que grabarla en el cassette desde que la ponían en el radio, ¿no? Entonces estabas como cachando cuando empezaba la canción para grabarla y así, ¿no? Bueno, a mí sí me tocó, ¿no? Habrá quienes ya no les tocó eso, ¿no? Los cassettes, los reproductores de CDs, pero bueno, a mí sí me tocó. Y creo que esto es importante esta parte, lo menciono así como chusco, pero creo que es importante porque creo que toda la lectura también nos va mostrando estas pistas o estas aproximaciones de lo importante o relevante que pueden ser las brechas generacionales, ¿no? De cómo podemos o no ir entendiendo esta relación o esto que sucede en la cultura digital. Entonces, bueno, sobre el concepto de agencia compartida, si bien lo primero que ellos explican es este concepto de agencia, ¿no? Como la capacidad que tienen no solamente las personas, esto me pareció muy, muy importante, muy interesante, no solamente la capacidad de las personas, sino también de las tecnologías, ¿no? Entonces, justo por eso es agencia compartida, ¿no? Lo que podemos hacer nosotras, nosotros, y lo que puede tener relación con las tecnologías, como una relación, digamos, bidireccional, ¿no? Como esta generación de sentidos y estas cosas en dos líneas, ¿no? Entonces, bueno, retoman la teoría de actor-red, ¿no? Y bueno, ahí va mencionando como esta parte de los autores, ¿no? Lo menciono así como someramente porque, pues bueno, si no, qué aburrido que les platicara todo al pie de la letra, ¿no?
Entonces, se entiende, ¿no? Como una red de mediaciones y actuaciones imbricadas, estoy citando, donde lo humano y lo tecnológico confluyen, ¿no? Y ahí entra también esta parte de la materialidad de la que ya hablamos, digamos, las tecnologías o las herramientas que utilizamos, ¿no? La computadora, el teléfono, etcétera, y las personas. Entonces, aquí también, bueno, en el texto considero esta parte sobre situar desde dónde están ellos escribiendo y desde dónde estamos nosotros experimentando la cultura digital o las relaciones en la cultura digital es importante porque nos va marcando, digamos, las implicaciones que podemos o no tener a partir de lo mucho que nos implicamos o no, justo esto que yo decía de las brechas digitales, ¿no? No es lo mismo experimentar la cultura digital para alguien que tiene 60 años que para alguien que tiene 30 o para quienes estemos en el resto de del corte etario, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, em, siento que esto se conecta también con la parte que nos platicaba la doctora Paola, si no me equivoco, que se llama, sobre la decolonialidad de las tecnologías, ¿no? Que de pronto las tecnologías fueron entendidas como que podían estar al acceso de todos, que nos permitían acercarnos a la información, ¿no? Como estos beneficios que podríamos tener como de fácil acceso, pero que también tienen como este otro lado, ¿no? Que no todos tenemos las mismas formas de acercarnos, ¿no? Y que bueno, por ejemplo, hay que hacer a veces muchas más cosas o diferentes cosas para tener un equipo portátil, no una computadora o un celular, como comprarlo a crédito, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí entra también esta lógica de la economía, del capitalismo, etcétera, ¿no? De las que pues también van retomando los autores y pues que vamos a, probablemente mencione más adelante, no lo recuerdo. Pero bueno, entonces, yo llamo la siguiente parte del texto como principales perspectivas, en tanto que, bueno, nos presenta aquí algo que llaman el colapso de los conceptos clásicos, como esta relación también unidireccional, productor-consumidor y emisor-receptor, que en realidad se van transformando y comienzan a ser esta parte de prosumir, ¿no? De que a la vez que consumo, produzco y que bueno, eso es lo que va construyendo, pienso, las dinámicas y las interacciones que hay en estos espacios digitales, ¿no? Justamente en una clase que tuve, platicábamos sobre qué se necesitaría entonces tener o cuáles serían las características de los prosumidores. Es decir, no por el simple hecho de que yo esté compartiendo en mis redes sociales y que los demás estén dando like a mis fotos en Facebook o en Instagram, significa que ya estoy siendo prosumidor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces la lógica del prosumir del prosumir, ¿no? ¿Qué tendría que estar haciendo yo, ¿no? Entonces, pensaba también, por ejemplo, en estas dinámicas que ahora son como muy populares, digamos, a partir de la cuarentena, sobre todo el auge que tuvo TikTok, ¿no? Pareciera que quienes saben un poquito más se vuelven expertos, entre comillas, y en videos súper cortos nos comentan o nos enseñan cómo hacer algo, limpiar, cocinar, bailar, ¿no? Incluso ahora es hasta cómo tener intimidad, ¿no? Nos están explicando en estos videos súper cortos. Entonces, bueno, esto también nos habla de que surgen en estas dinámicas, pues apropiaciones incluso identitarias o implicaciones de sentido o como una, una muestra del panorama de los imaginarios, ¿no? Del imaginario colectivo que existe o que está en la cultura digital o con la cultura digital, ¿no? Entonces, bueno, eh,
tal vez el texto no lo diga muy ampliamente, pero bueno, es identificable la importancia de las narrativas, que sí lo menciona varias veces, ¿no? Como entrelazado con los demás aspectos, las narrativas, el lenguaje, la comunicación, ¿no? Las formas en las que nos comunicamos, que también abonan a este tipo de imaginarios y a este tipo de pues sí, perspectivas que se tengan o ideas que se tengan, que tienen relación pues con los siguientes conceptos que nos proponen, ¿no? Lo de utopías y distopías, que también pues lo hemos llegado a comentar aquí, ¿no? Como por un lado está esta parte del determinismo tecnológico, las tecnofilias, ¿no? Em, como una suerte de que en esta parte de la moneda, digamos, de que las tecnologías son buenas o que son lo mejor que nos pudieron pasar, que nos permiten libertad, que nos permiten fácil acceso a la comunicación, ¿no? Y no solamente al texto, sino a la imagen, a la música, ¿no? Como a todo a toda esta experiencia sensorial, las proximidades, ¿no? Los beneficios que pueden tener acercarte acercarte en las distancias, ¿no? Em, pero bueno, más o menos para el final de este apartado, nos menciona que puede ser un fármaco, si no me equivoco, como un remedio o un veneno, ¿no? Entonces, en la otra cara encontramos esta parte de las distopias, ¿no? O distopías. Em, esta parte en donde es como todo lo contrario, ¿no? El miedo a la tecnología, apostar a la deshumanización, apostar a que las distancias entre personas o que las interacciones sucedan o no sucedan, ¿no? Esta parte de ser de pronto em, o que te puedan generar una adicción, ¿no? Como muy patologizado, em, o que estas dinámicas también generan vigilancia y control, ¿no? No solamente de las empresas o de los grandes corporativos a los que les proporcionamos nuestros datos, ¿no? Como GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. Sino también la vigilancia y el control por parte de los otros, sobre todo visible en las relaciones de pareja, ¿no? Como de pronto tienes que estar, es forzoso, ¿no? Que tienes que estar, ya que las tecnologías te permiten esta conexión rápida o inmediata, entonces pareciera que las respuestas tendrían que ser en ese mismo sentido, ¿no? Em, y bueno, aquí pensaba en una lectura que hice también recientemente sobre el capitalismo digital, así se llama el texto, Capitalismo Digital y Viralidad. Si quieren, se los comparto en un rato. Allí los autores nos hablan de cómo em, justo la vigilancia y el control que pueden tener sobre nosotros a partir de lo que compartimos en redes sociales, a partir de lo que hacemos viral o de cómo buscamos hacernos virales, tiene estas implicaciones. O sea, no van a tener el mismo control sobre mí si publico estas cosas o aparentemente tendría que ser así, ¿no? Si yo soy como, digamos, un poco más reservado, puede que no tengan tanto control sobre mí o tanta vigilancia, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una nota al pie, ¿no? Este texto podría abonar a esta reflexión. Y bueno, hay otra parte en donde los autores nos mencionan que, bueno, estos imaginarios o estas dos perspectivas ponen de manifiesto la dificultad de reconocer la agencia entre las personas y la tecnología. O sea, una parte como que eh, enaltece, digamos, a las tecnologías, pero también puede ser como contradictorio, ¿no? Em, porque perdería como la capacidad de agencia de las personas o por el contrario la capacidad de agencia o la posibilidad de agencia que tienen las tecnologías. Entonces, bueno, yo personalmente considero que esta parte en algún momento podría ser considerada como más moral, ¿no? Como en qué espacio sí es bueno tener las tecnologías o permitirnos estar rodeados de estas tecnologías o hacer uso de ellas y en cuáles aspectos no. Em, es como hay un debate interesante, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo pensaba en esta parte de los videojuegos, cómo de pronto han sido tan criminalizados y tan patologizados, ¿no? Pero bueno, pues hay otras implicaciones diferentes. Entonces, bueno.
Mm, ya no me puedo cambiar. Ok. Eh, entonces, bueno, ya entramos como a la antesala, a las relaciones concretas, ¿no? Ya la parte subjetiva, donde se resaltan los elementos y nociones fundamentales que nos ayudan a comprender las relaciones que puede haber con y desde la cultura digital, ¿no? Estos elementos, además de la agencia compartida en las tecnologías, pues implican el cuerpo, los datos, los dispositivos, todo esto de lo que nos han venido hablando los autores, ¿no? O de lo que nos platican los autores. Nos explican cómo las prácticas digitales pueden ser individuales, pero también colectivas y estas, digamos, estos enlaces, ¿no? Sobre lo individual y lo colectivo. Entonces, bueno, rescato aquí otra cita donde dice, nos encontramos con una configuración cultural, social y personal de las tecnologías, pero también recíprocamente las personas, sus cuerpos y sus relaciones, en suma sus subjetividades, se ven transfiguradas por los usos y mediaciones de la tecnología a través de las agencias compartidas entre máquinas y personas. La relación con los otros, considero que es como el núcleo, digamos, de la cultura digital, ¿no? Y por un lado, pues están los afectos, el cuerpo, los dispositivos, las imágenes, el texto, y por otro, pues algo ya más personal, ¿no? Los sentimientos, las capacidades, los gestos, la presentación del self muy en tono interaccionista, ¿no? Em, Aquí en este apartado, pues los autores retoman un poco a Foucault, también mencionan a los interaccionistas, pero podemos pensar también en Paula Sibilia, ¿no? En esta parte de la intimidad como espectáculo. em, y bueno, algunos otros teóricos, dependiendo desde dónde querramos hacer el acercamiento a la cultura digital, que también era un poquito lo que platicábamos Blanca y yo, y algunos otros que ya estaban presentes, ¿no? Como esta necesidad de estudiar a la cultura digital o las culturas digitales, no solamente desde una perspectiva única, hegemónica, ¿no? Como decir, la sociología es la única que puede estudiar a la cultura digital y la que nos va a explicar todo. No, aquí evidentemente vemos comunicación, vemos sociología, vemos antropología, o sea, es como esta parte que ya no podemos omitir, ¿no? No podemos ponernos muy exquisitos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, am, ya espero no estarlos aburriendo. Voy a hacer una pequeña pausa porque siento que ya hablé mucho en lo que reviso mis notas, que no se me olvide nada. Este, y bueno, ya digamos que para la última parte del texto, pues vamos identificando con claridad como estas relaciones concretas. Ellos no lo llaman como relaciones concretas, pero bueno, pues lo entendemos como relaciones concretas, ¿no? Primero nos habla de los afectos y la intimidad, ¿no? Em, que bueno, para no estar como haciendo énfasis en las mismas cosas siempre, pues bueno, ahora podemos encontrar estudios sobre cómo suceden las relaciones de pareja o qué implicaciones tiene el, por ejemplo, empezar en una relación en línea, ¿no? Que ya después puede o no materializarse en, en una vida en pareja, por ejemplo, ¿no? O estudios sobre el control y la vigilancia, como ya mencionaba hace rato, y el papel muy importante que juegan las imágenes, las fotografías, la forma en la que se comunican o nos comunicamos, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestras familias, y bueno, esta em, obligación de estar presente, ¿no? Las promesas de proximidad, de que, bueno, ahora estamos aquí, pero podemos, más adelante estaremos, ¿no? Como pensaba mucho, mucho en estos contextos de COVID, ¿no? Cómo tenemos que acercarnos o cómo hemos buscado acoplarnos a generar estos afectos y a seguir sintiéndonos dentro de la línea de intimidad o de que podemos tener cierta intimidad con nuestros cercanos a través de las tecnologías, ¿no?
Mm, y esta parte también de que implica otra serie de demandas, ¿no? Como, bueno, sí, somos una pareja, pero pues no has puesto una foto nuestra nunca en redes sociales, entonces pues pareciera que si no está en redes no existe, ¿no? O como que perdiera validez, ¿no? Entonces es como estas lógicas que se insertan a rituales ya muy tradicionales, ¿no? Y que los van modificando. Entonces, bueno, eso es como lo que yo pensaba y también creo que aquí abona un poquito el otro texto que yo les platicaba sobre el, ¿cómo les dije? Capitalismo de economía, no me acuerdo, ahorita me acuerdo y les digo, perdón. Em, bueno, otra parte es esta cuestión del trabajo, de la cual no quiero hablar mucho, porque qué tal si me equivoco y está José y es experto en trabajo. Entonces, bueno, habla de una cosa que me parece muy, muy interesante, que de hecho he tratado de investigar un poco más sobre esto que es el trabajo emocional, el mostrar una buena cara siempre. Ay, perdón, está sonando mi teléfono, lo siento. Ya, discúlpenme, eso no estaba planeado. El trabajo emocional, que es esta parte de dar la cara o de siempre dar una buena cara, porque estás tratando con otras personas, ¿no? Y esas exigencias, pues, ¿qué significan o cómo van teniendo, digamos, repercusiones en el self, por ejemplo, ¿no? Y cómo estas partes que también ya hemos platicado en algún momento, la uberización de los trabajos, de cómo llevan estas dinámicas de la economía digital, cómo nos llevan a la precarización de los trabajos, etcétera, ¿no? A estas, incluso ahora estudios que han salido de que las exigencias laborales se han aumentado por el hecho de estar en confinamiento, porque los jefes piensan que tenemos que estar ahí 24/7, ¿no? Que los horarios se han borrado, que hay que em, acomodarlo con otras jornadas como jornadas personales, como los hijos, la casa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hemos platicado sobre eso y pues bueno, José puede ahí abonarnos un poquito más. Y luego, bueno, viene esta parte de la gamificación o gamificación. De cómo el conocimiento de los videojuegos o de lo lúdico se ha ido aplicando pues a distintos campos que originalmente pues no estaban pensados para ser así, ¿no? Como por ejemplo, ahí menciona la lectura, em, esta parte de capacitaciones laborales, del testing, del e-learning, ¿no? Em, y bueno, los autores lo mencionan como que la gamificación consiste en condicionar y motivar a los participantes, y yo lo entiendo como en una suerte muy conductista, ¿no? Muy de psicología clásica, ¿no? Entonces, la ecuación sería como juego para llegar a una meta y eso me va a generar una recompensa. Entonces, pues totalmente condicionado, así era como lo entendía yo, ¿no? Y bueno, en la siguiente parte, donde nos habla de formas de aprendizaje y de educación, pues yo lo entiendo más bien como una tecnologización de las escuelas, que si bien pues no sería lo adecuado o no es lo adecuado, allí nos pintan en esta parte, si no me equivoco, em, que incluso ha estado legislándose, ¿no? O que se han hecho leyes o normas para esta parte de las tecnologías en las escuelas o tecnologías para el aprendizaje. Pero pues obviamente es el contexto español, ¿no? ¿Qué pasaría para el caso mexicano? Yo recuerdo que hace algunos años dijeron, vamos a poner pizarrones digitales en las aulas de las primarias y de las secundarias. ¿Y qué pasó? ¿No? No basta con tecnologizar un espacio, sino que tendríamos que apostar a la este, alfabetización digital. O sea, que no solo tengamos las herramientas, sino que sepamos usar las herramientas. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues otro tipo de procesos subjetivos y procesos de apropiación sobre todo, creo yo, porque, bueno, las y los profesores están pues ya en otra cuestión generacional. ¿Cómo le vas a enseñar a un profesor, no sé, que lleva 25 30 años de servicio, a que cambie sus dinámicas cotidianas y todo lo que aprendió, digamos, pedagógicamente y que lo inserte en las tecnologías, ¿no? O de qué forma vamos a mediar eso, ¿no? Bueno, era como parte de ahí del de Braille que traía con esto de la educación, ¿no? Y pensar sobre todo en los contextos, ¿no? Es muy, muy importante.
Y bueno, aquí puse estos un poquito más apretados para no hacer otra diapositiva. En el texto le llaman a lo siguiente serious games, pero yo lo puse solo como games, porque no podemos pensar que solamente los serious games tienen implicaciones objetivas o implicaciones en la cultura digital o de nuevas dinámicas. También los videojuegos. Y aquí era la parte en la que yo explicaba o quería explicarles un poquito sobre nuestro sobre mi investigación. Aquí nos menciona, ¿no?, que los videojuegos pueden ser una herramienta de aprendizaje, como la gamificación, pero esto como más enfocado a las aulas, ¿no?, específicamente. No solo ponerles un juego a los alumnos, sino que aprendan a partir de estos juegos, ¿no? Hay videojuegos que si bien no fueron creados con el afán de enseñar, pues bien nos pueden llevar de la mano de varios, épocas o sucesos históricos como Age of Empires o Assassin's Creed o algunos muchos otros videojuegos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo ponía solo games y no serious games? Pues porque, bueno, el videojuego o la práctica de videojuego definitivamente genera sentido, tiene procesos de generación de sentido. Las interacciones son de formas diferentes y dentro de lo que yo he identificado es esta parte de los videojuegos como elemento identitario. Es decir, el hecho de realizar esta práctica de forma cotidiana ha tenido implicaciones o ha tenido como, no lo quiero decir como consecuencias, pero consecuencias es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Más allá de la patologización de la que ya platicaba hace un rato, pues desde esta parte de que he tenido la oportunidad de acercarme a jóvenes, hombres y mujeres, que van platicándome en estas entrevistas que yo he realizado, cómo los videojuegos los sacaron de depresiones, por ejemplo, ¿no? Y pensamos entonces qué implicaciones tiene aquí el videojuego. O también hay algunas personas que me han comentado como, bueno, los videojuegos me ayudaron a decidir qué era lo que quería estudiar. Y no necesariamente pensemos que estudian, no sé, programación o diseño de videojuegos, no, sino que, por ejemplo, alguien me contó, una de las personas con las que estuve trabajando me cuenta que tomó la decisión de estudiar derecho porque el único videojuego que tenía era el de Batman, no sé, en alguna consola muy viejita, un juego de Batman donde, pues, ¿cuál era el objetivo de Batman? Buscar justicia. ¿Y cómo puedo yo buscar justicia en mi vida cotidiana? Pues bueno, voy a estudiar derecho, ¿no? Entonces, este tipo de enlaces que suceden, ¿no? O de esta forma de apropiarnos de las experiencias del juego, creo que también es importante destacarlas, ¿no? Cómo podemos irnos entrelazando con estas prácticas. También está el caso de una chica que me contaba muy emocionada como, bueno, cuando a mí me presentaron a mi ahora esposo, lo primero que yo le dije es, ¿juegas videojuegos? Y me dijo que sí. Entonces, eso fue, digamos, lo que los unió. Y bueno, tienen ya una trayectoria de años de cómo su relación ha estado, pues, acompañada o cómo acompañan sus interacciones cotidianas de los videojuegos y cómo los lleva a tomar decisiones que, pues, definitivamente cambian su vida, ¿no? El hacerse amigos y luego novios y luego ahora casarse, ¿no? Y que los videojuegos, pues, siguen siendo parte importante como de sus dinámicas cotidianas, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que yo he estado investigando en algún momento sobre las identidades y, pues las implicaciones que tiene em, los videojuegos, ¿no? En la vida cotidiana. Más allá de los beneficios o no que podamos tener, creo que no es cuestión de, o para mí no es una cuestión de juicio de valor o juicio moral, sino más bien de em, resaltar como este otro lado que pueden tener los videojuegos, ¿no? Más allá de lo tecnofílico o tecnofóbico. Y bueno, em, después pues nos habla como del cuerpo, ¿no? Las implicaciones que hay entre el cuerpo y la tecnología, el cuerpo como el primer elemento que ponemos para experimentar esto, ¿no? Definitivamente, pues si yo no tuviera cuerpo, pues no podría tener una computadora enfrente o sostenerla o tener un teléfono celular. Tal vez sería un poco complicado. Entonces el cuerpo es como lo primero que atraviesa o es
donde experimentamos el uso de las tecnologías o el uso de los dispositivos, ¿no? Cuerpos diversos, ¿por qué lo pongo como cuerpos diversos? Además que había que resumir para no hacer 1000 diapositivas, pues cuerpos diversos porque son muy, digamos, no son estáticos. En ninguna de las interacciones que tenemos cotidianamente, sean digitales o no, somos estáticos. Siempre estamos cambiando y adaptándonos, ¿no? Entonces, pensaba también en esta parte de la pandemia, cómo hemos resentido en nuestro cuerpo, yo estoy más cachetona, ¿no? Cómo hemos resentido en nuestro cuerpo el estar sentados frente a una computadora o frente a un teléfono haciendo home office, homeschooling o todo lo demás que hemos tenido que hacer, cómo nos vamos adaptando a eso, ¿no? Y bueno, también las formas en las que se presentan el yo, de qué manera me presento en Instagram, diferente o no a las maneras en las que me presento en Facebook o en YouTube. Esta parte me recordaba mucho las cuestiones, digamos, de, por ejemplo, influencers o estas nuevas celebridades, ¿no? ¿Por qué? Tuve la oportunidad de acompañar a unas chicas de licenciatura en su tesis sobre influencers y justamente ellas identificaban esta parte del mostrarse, cómo mostrarme o qué sí o qué no mostrar en ciertas redes sociales. Por ejemplo, en YouTube quiero que me conozcan por el contenido que hago, pero en Instagram presento más mi imagen, ¿no? Entonces es como estos marcos de interacción, muy, muy a lo interaccionismo simbólico, estos marcos de interacción y estos marcos de presentación que tengo en las diferentes redes sociales, ¿no? Y, y bueno, también aquí se relaciona mucho pues con lo que nos propone Haraway, ¿no? De la tecnología cyborg, estas, estas cuestiones. Y una cita que me gustó mucho es que los cuerpos son unos objetos particulares que requieren ser vividos y acomodados psíquicamente y que funcionen de manera interactiva, relacional y productiva en el cruce de perspectivas, acciones, actuaciones, reflexiones y deseos. Entonces, bueno, para el final de este apartado chiquito de cuerpo, que creo que no está tan chiquito, presenta también algo que me pareció muy, muy interesante, que es la masculinidad. Cómo estas cuestiones de género también tienen una amplia diferenciación de cómo se presentan los varones a través de las pantallas, cómo se presentan, digamos, en sus publicaciones. E incluso lo pensaba, cómo se comunican los varones, ¿no? Entre varones con otras, o con otras como nosotras, ¿no? La forma en la que escriben, si usan o no usan, por ejemplo, emojis, o qué tipo de emojis utilizan, o para qué los utilizan. Eso también es como otra parte de que yo me acuerdo, alguien escuché decir una vez, ahí hay una tesis, y pues bueno, aquí hay muchas aristas desde donde podríamos estar haciendo tesis o estar haciendo investigación, ¿no? Entonces, em, esta parte de la cultura digital, considero que, de hecho lo dice en alguna parte del texto, que es como muy interseccional. No lo dice como interseccional, pero yo lo digo como interseccional, ¿no? Que nos cruza el género, nos cruza la posición geográfica desde donde consumimos y experimentamos la cultura digital, las condiciones socioeconómicas, y todo nos atraviesa, ¿no? Entonces, bueno, ya casi para ir terminando y que pues podamos debatir, porque es lo que más me encanta aquí, escuchar a los demás y no tener que estar hablando tanto yo, sino tomando notas. La parte esta de la comunicación y la participación y la tecnología. Em, Pienso que esto es más o menos algo así como la importancia o las formas que han tenido los movimientos sociales para utilizar las tecnologías o las plataformas o lo que hay aquí en la digital, ¿no? En la digitalidad. Entonces pensaba, por ejemplo, en el 132 y en otros muchos ejemplos que vienen ahí en el texto. Y bueno, nos pone algo así como 8 o 9 formas en las que se experimenta esta parte de la comunidad y la participación, ¿no? Y hay una parte, chin, ya me pasé a las conclusiones, lo siento. Hay una parte en la que dice hacer público, o sea, como cómo mostrarte o cómo hacerte de un público, ¿no? Cómo hacerse público, estas cuestiones sobre todo muy políticas y cómo hacerlo público.
Entonces, por ejemplo, hay una parte en donde dice que, creo que esto apuesta mucho a la agencia de las personas. Hay una parte en la que dice llamadas a movilizarse, ¿no? Que es como parte de lo que se puede hacer a partir de la comunidad y la participación, llamadas a movilizarse, como esto que de pronto aparece mucho en Facebook, de nos vemos, o sea, en un evento en Facebook, ¿no? Nos vemos a las 5 en el Ángel de la Independencia y de ahí vamos a hacer la manifestación. O sea, igual yo no conozco a las personas que están haciendo eso, pero si me interesa y me atañe, voy a estar a las 5 en el Ángel de la Independencia para hacer la manifestación, ¿no? Y lo pensaba mucho en relación con el 8M que recién acaba de pasar, ¿no? Em, había, o yo vi publicaciones en las que decía, bueno, es que yo no conozco a nadie, pero están convocando a la marcha y no sé qué, pues tú llega y ahí van a estar las mismas personas que tienen tal vez los mismos ideales o muy parecidos a ti, intereses, ideales y demás, y entonces vamos a generar esta comunidad, digamos, y vamos a hacerlo a partir de estas llamadas a movilizarse o convocatorias, ¿no? En Facebook. Entonces, bueno, hay otros puntos como la vigilancia ciudadana, ¿no? Em, como por ejemplo, hay grupos de ciudades o de espacios compartidos de vecinos, por ejemplo, ¿no? Como tengan cuidado porque están asaltando, ¿no? Por ejemplo, en los grupos que hay en la UAM Iztapalapa, de donde yo egresé, había seguido estas publicaciones de no se vayan por el eje 6 después de las 5 de la tarde porque hay tres tipos así y así y así que están asaltando, ¿no? Algo así yo entendía como esta parte de vigilancia ciudadana, que obviamente no es lo mismo, pero que eran como los ejemplos que me venían a la mente, ¿no? O no es lo único más bien, no que no sea lo mismo, sino que no es lo único. Hay muchos otros, hay un amplio panorama, pues. Entonces, bueno, un montón de otras cosas que dicen, ¿no? Como denuncias, apropiación y politización de las tecnologías, espacios de protesta en línea, que también lo pensaba como en el 8M, ¿no? Habemos muchas que decidimos no salir a la calle como lo hubiéramos hecho en otros años, pero pues se inundaron las redes con publicaciones, fotos, ¿no? Incluso hay unas chicas que se hicieron más o menos virales que a partir de un videojuego de Animal Crossing hicieron una marcha, ¿no? En el videojuego. Entonces, estas también apropiaciones que hacemos. Y de aquí me agarro para comentar algo que tenía pensado decir antes, pero que se me olvidó. Estas relaciones concretas no quiere decir que sean únicas o exclusivas. Es decir, si estamos teniendo una relación con una relación política, digamos, en la cultura digital, no quiere decir que ya no voy a tener o que ya no puedo tener una relación afectiva a través de lo digital, sino que estamos como insertos en todo esto y en muchas otras cuestiones tal vez que no alcanza el texto para mencionar y que incluso no alcanzamos a analizar tan profundamente, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente apartado, ya casi les prometo que voy a terminar ya casi, es esta parte de las comunidades virtuales, que yo lo entendía mucho, o yo veía más bien la brecha generacional ahí, porque estoy segura que no todos experimentamos la parte de los chats de intereses comunes, ¿no? Porque es lo que allí menciona, surgen del intercambio de correos electrónicos, mensajerías instantáneas o salas de chats o blogs que tenían como esta parte que además de estar hablando, por ejemplo, de videojuegos, ¿no? Que también yo tuve ahí una experiencia que me compartieron a partir de hacer amigos en chats, en en un grupo de chats donde hablaban de Resident Evil, que después dijeron, bueno, vamos a juntarnos, ¿no? Y entonces estas comunidades virtuales se trasladan a otros espacios o viceversa, ¿no? Estas comunidades físicas, digamos, se trasladan a lo virtual, ¿no? Entonces, bueno, termina ahí haciendo una, un enlace con el concepto de comunidades de práctica, que es muy antropológico, ¿no? Que a partir de vínculos, a partir de gustos similares o intereses similares, pues se van generando vínculos en estos espacios digitales, ¿no? Em, y bueno, hace allí una categorización, hacen una categorización a partir del nivel de implicación que tengas con la comunidad virtual, ¿no? Como los noobs o los expertos o estas cosas. Y por último, emergencia y participación. Cuando yo leí la primera vez emergencia y participación, creí que era algo que era urgente, pero no, más bien habla de este sentido de emerger, ¿no? De estas grupos también yo lo llamaría, que emergen de las dinámicas en lo digital
¿no? Actos y acciones que no se esperaban que sucedieran en las comunidades, pero que tienen como resultado nuevas prácticas, nuevos consumos, nuevas experiencias, ¿no? Em, sobre todo en estas relaciones no de una sola línea, sino en muchas líneas y que terminan en muchas aristas, ¿no? Como las comunidades de fans de las que habla Jenkins, los youtubers, los streamers y un montón de ejemplos más que podríamos poner ahí en relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, tras haber hecho este, espero, breve recorrido de la lectura, pues llegamos a algo que yo puse como conclusiones refrescantes. Bueno, esta es la parte en la que pues me gustaría que comenzáramos a debatir qué es lo que concluimos del texto, qué pensamos, en qué me equivoqué y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, de nueva cuenta agradezco la oportunidad de compartirles este texto. A mí me ha gustado mucho y pues nada, creo que hasta ahí me quedo. Enfatizo o trato de enfatizar mucho en estas cuestiones de género, ¿no? Sobre todo, bueno, en las implicaciones culturales también, ¿no? Porque pues ahora es mi campo desde el cual me muevo. Entonces, bueno, creo que casi en todos, de cada uno de estos aspectos hemos debatido en mayor o menor medida aquí en el seminario y bueno, en otros espacios de discusión y debate. Entonces, bueno, pues gracias. Ahí ya le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ana. Nos diste el recorrido impresionante de todos los puntos nodales que se plantean. Lo comentaba un poquito cuando entramos, a mí me pareció cuando fui recorriendo el texto que es así una radiografía de lo que hemos estado discutiendo de manera mucho más profunda, mucho más puntual en diferentes sesiones del seminario, pero bueno, apegándome a tu presentación, Ana Valeria, y al texto, pues a mí hay cosas que me interpelan ahí un poquito, sobre todo si pudiéramos entrar en diálogo con los que son más expertos en comunicación. Esta idea de la remediación, o sea, como que hay una serie de propuestas que a mi modo de ver me parece una visión como un poquito conservadora del asunto. El primero de ellos es la remediación. Esta idea justamente que está en la base de su propuesta, no sé, me da la impresión que la remediación tiene, por su misma definición, esta idea como de progreso, como de lineal, como si se fueran subsanando errores de la anterior remediación, pues, ¿no? Pero no sé si no alcance a entender como en profundidad este término. El segundo asunto es lo de la agencia compartida. La parte, digamos, que me parece interesante es que reconoce que detrás de las propuestas de las plataformas, de las propuestas tecnológicas, existe una mediación. Es decir, hay una estructura, hay una lógica, hay una manera de proponer o no, hay caminos que nos traza y que por tanto no podemos asumir que son neutras, que no nos determinan, que no nos condicionan, ¿no? Esa parte la entiendo y digamos que la celebro. La parte que me resulta complicada es entender por qué es agencia. O sea, ¿por qué tendría que ser agencia de la tecnología? Pensada, a lo mejor estoy muy retro en mi idea de agencia, pues, pero ¿de dónde vendría esa idea de agencia? Desde el lado de la tecnología. Y el tercer asunto que me hizo un poco así cuestionarme es la idea de la ruptura o del colapso, perdón, entre emisor y receptor. Yo digo, ese colapso no se desquebrajó hace muchos años atrás en comunicación, o sea, no vienen cuestionando esa idea de ruptura desde hace muchos años, al menos desde la visión de comunicólogos, de comunicadores. Digamos que entiendo que el modo de entenderlo es como desde la concreción o desde la empiria, pues, pero esta visión así dicotómica que luego recupera como en la parte final de los imaginarios,
igual, o sea, me parece que están como en una lógica muy dicotómica, muy conservadora, digamos, para todo lo que hemos reflexionado en el seminario. Me parece que se quedan cortitos, pues, respecto a todo lo que hemos observado y la complejidad con la que se pueden ver estos temas. Pero es mi impresión, no sé si... Hay otro tema chiquitito, ya me callo. No sé si, creo que no lo mencionaste, Ana, pero tenía que ver con lo de gestión emocional. Digamos que era la segunda cara de todos los temas que presentaste sobre el cuerpo, sobre la presencia, sobre las maneras de crear identidad y demás, pero hay una idea de gestión de la emoción que se quedó así como taladrando en mi cabeza y que tiene que ver con esta manera de cómo nos posicionamos ante todas las exigencias de presencia, de que tienes que estar inmediatamente respondiendo, o sea, mostrando que estás a nivel digital. ¿Cómo le haces para gestionar esas necesidades de distancia, de retiro, de tranquilidad, o sea, de no estar todo el tiempo para los otros? Pues, ¿no? O sea, eso me llamó mucho la atención. Muchas gracias, Ana. No sé, ¿alguien más? ¿O Ana? Bueno, yo, porque hay varias preguntas ahí o inquietudes que me interpelan porque son a comunicación y creo que pues de toda la banda, ¿sí me escuchan bien? De toda la banda de comunicólogos habitualmente en el seminario, hoy soy la única. Me disculpo también por haber entrado tarde, ya sé que Blanca les explicó la situación, pero bueno, pues ya estoy aquí, creo que alcancé a escuchar la mayor parte de la presentación. Sí, mira, la cuestión de la remediación, que de hecho es una propuesta mucho más compleja de la cual se han extraído fragmentos y, por ejemplo, esta cuestión de la remediación, hipermediación, pues ya son casi términos de uso corriente en mucha de la producción académica sobre cultura digital, sin que necesariamente, para mi gusto, se remitan a una lectura más detenida de las fuentes originales, que son los trabajos de Volter y Grusing. O sea, la remediación, en este caso, no hace alusión, es una lógica que está enfocada sobre todo al nivel de la representación, es decir, de cómo los medios representan la realidad. Y de hecho, en esa hacen hasta una especie de genealogía visual que se remonta hasta la pintura renacentista, para tratar de encontrar lógicas de expresión y lógicas que tienen que ver con la manera en que diferentes medios presentan o proponen un tipo de relación con la realidad. Es decir, la idea de la representación del mundo tal cual es, o la intención de una inmediatez transparente con respecto al referente, o de hacer visibles, por decirlo de alguna manera, las costuras de esa representación. De ahí que muchas veces la intención, y esa es la que está en la lógica de esta inmediatez transparente, la intención no solo en medios de comunicación, o sea, la intención en términos de expresión es representar la realidad como si fuera la realidad misma, ocultando el trabajo de mediación que hay, porque no es la realidad o el referente tal cual, sino la representación de ese referente a través de. Entonces ellos se remiten pues hasta la invención de la perspectiva lineal para hablar de esa lógica de remediación desde, porque además ahí también habría que considerar que ellos la sitúan también en un doble movimiento. Por una parte, el impulso hacia la inmediatez transparente, que es borrar el medio, borrar el trabajo de mediación, y por otra, pues la lógica de la hipermediación, que es mostrar cómo o hacer evidente las costuras, el trabajo de representar en el medio. Entonces no tiene necesariamente una visión de evolución lineal, no quiere decir eso que sea un medio más complejo, rico o superior a otro, sino
tiene que ver con lógicas de representación dentro de esos medios. Entonces, de hecho, yo cuando leía el texto, me llevaba mucho a otras discusiones y a otros textos, entre ellos los de Voltaire y Gruskin. Justamente porque creo que es una cuestión central dentro de este texto, pero también dentro de mucho de la producción y del análisis en la cultura digital, que creo que merecen un poquito más de atención. O sea, un poquito más de meternos más a fondo con este tipo de discusiones y leer ahora sí esos autores que muchas veces ya reconocemos, repito, como de uso común, como etiquetas, pero que no nos metemos en las profundidades del asunto. Y la otra cuestión tiene que ver, o la otra pregunta que hacías, con la idea de ruptura en los roles tradicionales de emisión-recepción. No se habían cuestionado, por lo menos no en esos términos. Es decir, el cuestionamiento, por lo menos dentro de los estudios de comunicación, estaba al nivel del proceso interpretativo. Es decir, la idea de que un texto, en el lenguaje que sea, no está completamente cerrado hasta el proceso de recepción y por lo tanto de descodificación, de interpretación. Pero pues al ser un campo que finalmente estaba enfocado sobre todo en el estudio de industrias mediáticas, hay una característica de la comunicación moderna, que es la mediatización, es decir, la institución, bueno, la creación de instituciones mediadoras, que son los medios de comunicación, y que tienen una preeminencia, un protagonismo, una posición de poder, digamos, de emisión con respecto a la masa. Estoy usando términos que se usaron mucho en los estudios de comunicación. La masa, que incluso no concebida como masa, porque eso es una postura para entender el asunto, está en desventaja en términos, o estaba en desventaja en términos de su capacidad para producir y poner en circulación mensajes al mismo nivel que los medios de comunicación. Claro, esto cambia cuando se baja de escala a niveles interpersonales, grupales, de comunicación, etcétera, pero creo que sí, para los estudios en comunicación ha sido una ruptura o ha sido reconocido como una ruptura importante. O sea, son cuestiones que antes se habían trabajado únicamente al nivel del proceso interpretativo, pero que ahora quiero decir, ahora desde hace 20 años o 25, 30, con esto del estatuto ya de producción que el sujeto, o de capacidad productiva en términos simbólicos y en términos de la capacidad circulatoria de esos mensajes que el sujeto adquiere en este contexto. Tengo otra cosa, pero ya luego, para no... Porque tiene que ver con la idea de mediación. Lo digo, o con el concepto de mediación, lo digo nada más para que no se me olvide y usted me lo recuerde. Creo que voy a robarme un poquito la palabra, pero creo que esta parte y estas dudas, o sea, dudas que tenemos muchos, ¿no? Creo que visibilizan la necesidad como yo mencionaba, ¿no? Hacer estos estudios desde muchas disciplinas y en busca de, pues no la verdad absoluta, ¿verdad? Porque pues no vamos a llegar nunca a eso, pero sí de cómo ir entrelazando todos estos elementos hasta poder tener una mejor comprensión o un mejor acercamiento a la cultura digital o a las culturas digitales, que evidentemente em, es evidentemente es evidente, ¿no? Cómo van saltando estos elementos de la comunicación, de los conceptos que están retomando, de cómo los modifican o cómo los incluyen dentro de estas lecturas, ¿no? Por ejemplo, yo no había leído antes sobre remediación, ¿no? Apenas que reviso este texto, empiezo como a explorar si hay desde dónde viene, para dónde va, ¿no? ¿Cuál es la intención de estos autores? O sea, como que esto nos va dando pistas, ¿no? Esta radiografía, como mencionabas, Blanca, nos va dando pistas de hacia dónde y cómo podemos irnos acercando a estos estudios, a estos análisis, ¿no? Bueno, nada más eso era como lo que quería decir. Voy a insistir mucho en la multidisciplina, pero creo que sí nos ayuda bastante. Y de la gestión de la emoción, Valeria, ¿qué?
no me acuerdo de la parte de la gestión de la emoción, pero podemos, es que creo que es parte como de esto que mencionaba, ¿no? De cómo nos atraviesa en el cuerpo y de también cómo decidimos mostrarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, se lee a veces en los memes como no voy a poner o no voy a mostrar cuando estoy triste en redes, ¿no? O no lo voy a hacer porque eso no se haría viral, por ejemplo, ¿no? Con este texto que les comparto. ¿Qué partes de mi intimidad y de mis emociones quiero compartir y a qué grado las quiero compartir? Creo que va también como por esa línea, ¿no? Pero podríamos también hacer un debate allí, buscar otros códigos, otras teorías que nos ayuden como a aproximarnos a esto, ¿no? Ajá, eso. Muchas gracias. Ahorita le doy la palabra a José para que ahonde en el tema. Está Miguel Zipantli. Sí, buenos días. Bueno, yo igual quería agregar dos comentarios. El primero es relacionado, ¿no? Con este concepto de la remediación. Yo, al igual que la doctora Hani, yo también no lo concibo, ¿no? Desde un punto de vista, o que la autora los autores lo hayan señalado como esta especie como de presentación lineal, ¿no? Que vamos como del Walkman a la radio y de ahí a la compu y ahora a los smartphones en como, ¿no? Circulación lineal de la apariencia, de la existencia de los aparatos digitales, ¿no? Sino yo también lo entiendo como esta genealogía, más bien de cómo van todavía surtiendo efecto o sentido determinados tipos de temporalidades, ¿no? Es decir, cómo conviven todas estas tecnologías y una es predecesora de la otra. Creo que eso es lo que para mí, ¿no? Como que me dejó de enseñanza, porque también, un poco retomando el punto que dejó abierto a la doctora Hani, a mí me vino, ¿no? Jesús Martín Barbero con el tema de la mediación, porque él hablaba de cómo en las sociedades actuales, ¿no? Podían seguir emergiendo de determinados tipos de narrativas, sobre todo tomando en cuenta la de la cultura popular en el ambiente, ¿no? De la comunicación masiva. Y él justamente cuestionaba estas visiones que planteaban que lo masivo, ¿no? Desde las teorías de Frankfurt, era como la homogenización de la cultura y todos básicamente, ¿no? Vivíamos en una como misma coerción o imaginarios, ¿no? Como de la cultura popular, y más bien él reconvertía este panorama en Latinoamérica y planteaba un camino distinto en el que como ciertos códigos devenidos de otras temporalidades aparecían en los productos, ¿no? Masificados, es decir, cómo aparecen ciertos códigos de las clases populares dentro de de formatos como la telenovela, por ejemplo, o de las radionovelas, ¿no? Y todos estos formatos que van a como aparecer en la irrupción de los medios masivos, ¿no? Es decir, como ver esta aparición de estos códigos en tecnologías que pareciera que ya habían superado, ¿no? Y es decir, entonces eso era como el primer punto, ¿no? Que la remediación como que nos permite cobrar noción de la historicidad que hay en el uso de las tecnologías y no caer como en estas visiones de que con la aparición del Internet irrumpió una nueva, ¿no? Una nueva, sí, la generación de una nueva práctica, ¿no? Totalmente nueva, totalmente nunca antes vista. Y más bien esta idea de la remediación creo que nos recobra la historicidad que muchas veces pues se pierde de vista, sobre todo en los medios de comunicación cuando empiezan a hablar de las nuevas tecnologías, ¿no? Y siguen empleando el término nuevas, ¿no? Tecnologías, y es decir, pues qué tan nuevo es, ¿no? Que a lo mejor tiene como cierta similitud con los mensajes por celular, el escuchar la radio, es decir, qué es lo nuevo, ¿no? Como en ese sería como el planteamiento que nos recupera, creo que la historicidad, ¿no? El término de remediación. Y el segundo concepto que quería hablar era el de agencia compartida, que en efecto a mí también, ¿no? Me causó como extrañeza de que le dieran, ¿no? La capacidad de agencia a lo que se considerara, ¿no? Como un agente a la tecnología,
pero creo que dentro de la lógica, así como del texto, creo que sí tiene mucha coherencia, sobre todo este concepto de agencia compartida en el estudio de las nuevas tecnologías, porque nos permite recobrar también que es una interacción, ¿no? Un encuentro dialógico entre la tecnología y las necesidades y los sentidos humanos, ¿no? Porque para no caer sobre todo en estas visiones que decía Ana Valeria, sobre lo tecnofílico y lo tecnofóbico, ¿no? En nuestros análisis, y es como recobrar que pues no nos vamos a volver robots, ni se acabaron las interacciones humanas, o que eran mejores las interacciones cara a cara que ahora las mediadas por computadora, ¿no? Dispositivos digitales. Y creo que como investigadores nos permite evitar esas posturas, ¿no? Como radicales de uno u otro bando, este concepto de agencia compartida, y creo que nos posibilita en nuestras incursiones de investigación a lo mejor controlar esas ansias que a veces también tendemos, ¿no? A caer ya en las conclusiones o en nuestros análisis de irnos a un ámbito o a otro, y más bien, como creo que por ahí entendí también de la lectura, más bien mostrar que los fenómenos, ¿no? que están atravesados por la cultura digital van a mostrar esta ambivalencia, porque es fruto, ¿no? De su propio génesis, y es parte como de nuestro trabajo, como mostrar esas ambivalencias, que a lo mejor por un lado, ¿no? Ciertas tecnologías nos permiten, ¿no? Como bien dice también la lectura, un acercamiento desde el uso de las tecnologías digitales nos permite un acercamiento de la gente que está geográficamente lejos. Sin embargo, también nos aleja de las personas que tenemos cercas, ¿no? Pero es como señalarlos como investigadores, esas ambivalencias que produce la intersección de la tecnología con las prácticas humanas, ¿no? Serían como los dos comentarios que quería ahí, agregar. Muchas gracias, Miguel. Rafael. Estaba José antes, ¿no? Bueno, si me dejan como hacer un comentario, pues gracias, Rafael, sí que es después comentamos. Bueno, yo quisiera, haciendo énfasis en lo que comentamos en el chat sobre Blade Runner, tratar de recuperar algunas nociones generales para evitar que sean como lágrimas que se pierden en la lluvia, ¿no? Haciendo esta referencia, ¿a qué me refiero con esto? La impresión que me dio la lectura de este texto, si queremos hacer una lectura nociológica es como una reflexión a partir del uso de dos conceptos ordenadores, ¿no? Que reconoce un tipo de que es la remediación, y en el otro una postura respecto a una teoría del sujeto a partir de una noción de agencia, que intenta reconocer algunos ámbitos de relaciones sociales concretas que son significadas, son actuadas o resignificadas para comprender una relación o un fenómeno más abstracto, ¿no? Que sería la cultura digital, ¿no? En esto nos presenta algunas propuestas o algunas pistas de indagatoria en la cual podemos pensar de qué manera podemos acercarnos o hundir el diente para la investigación empírica, ¿no? Yo diría que esto sería el resumen de ese tipo de lecturas, ¿no? A partir de ese propio resumen podemos hacer algunos comentarios, ¿no? Yani ya hizo algunos que me parecieron muy pertinentes, del cual pues ya me quedé también anotando, puesto por mi formación sociológica, pues va más hacia buscar comprender tramas de sentido, algunas tendencias de la acción social y hacia dónde va el cambio social, ¿no? Respecto a ciertos aspectos que están siendo estructuradas por el conducto de la historia, en el cual la tecnología, ¿no? No pensando la tecnología como lo que estamos viendo ahora del Internet, la tecnología de la información, sino como las herramientas en el sentido instrumental que hace posible nuestros mundos de vida, ¿no? No, algunos medios, ¿no? Yo hablo incluso desde la imprenta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ciertos ámbitos que nos provee este tipo de estructuras, ¿no? Ya sea subjetivas, de significado, o estructuras como la económica, la política, ¿no? Y se interrelacionan o son significadas a partir de diferentes procesos subjetivos, ¿no? O la subjetividad.
En este caso, este texto me habla de una subjetividad o una teoría de la gente, pues que a veces podría quedar oscurecido solamente por la imposición de algunas narrativas desde algunos ámbitos que se desarrollan, ¿no? Yo me quedo con ese sabor de boca de que, pues, ¿qué teoría del sujeto me estás planteando, no? Una agencia desde el sentido de Giddens, ¿no? En el que hay una estructura que habilita y además condiciona, o un sujeto desde la postura de Bourdieu, que también es un poco críptica su lectura, que es una estructurante, estructurada, ¿no? O, por ejemplo, desde la acción comunicativa de Habermas, ¿no? De que hablamos de cierto tipo de consensos que podemos utilizar a partir de la idea de remediación, ¿no? Esta explicación, por ejemplo, que Jani nos hizo, me hizo pensar en el meme, ¿no? No en el meme en el sentido que estamos compartiendo en el chat de, oye, Joaquín, Lupe, ahí no, sino la noción del meme como unidad cultural que se hace referencia a sí mismo a otros aspectos de la vida y otros aspectos culturales o significados, ¿no? Por ejemplo, los memes en la música, cuando escuchamos el Dies Irae, ¿no? Cuando sabemos que se va a anunciar la muerte de alguien o un momento funesto, en películas, en canciones, en soundtracks, sabemos que cuando escuchamos el Dies Irae va a haber muerte, ¿no? O, por ejemplo, reconocemos que ciertas posiciones en las manos, en el arte pictórico, refieren a ciertas cualidades de los santos que vemos no representados ahí. Vemos que entonces el meme como una unidad replicante y que es significada por otros sujetos en ciertos ámbitos de relaciones sociales, es una forma en cómo podemos aterrizar de manera concreta, ¿no? Si pensamos esta analogía que el maestro de la Garza nos menciona del concreto, abstracto, concreto, ¿no? El concreto pensado, es cómo tenemos un conjunto de fenómenos sociales, ¿no? Que, por ejemplo, Ana Valeria nos presentó con estos ejemplos de los ámbitos, enmarcados en un conjunto de relaciones como es la cultura digital o lo que consideramos que puede ser la cultura digital, que además nosotros nos ponemos ahora en un ejercicio de abstracción a partir de ciertos conceptos ordenadores que pueden provenir de las ciencias de la comunicación, de la sociología, la antropología, incluso del derecho o la economía, ¿no? Que no significa que por no ser de la misma disciplina, ¿no? En sí mismos, sino pueden provenir de diferentes disciplinas, no significa que sean articuladoras para comprender el fenómeno, ¿no? Y al final llegar al concreto pensado, ¿no? Pensar ahora que estos fenómenos de que se pueden ver en la representación del self o la representación avatárica como fragmentos de mi personalidad frente al otro, ¿no? A través de los monitores o los medios de comunicación, ahora podemos pensar bajo cierto tipo de conceptos y de formas problematizadoras. Yo creo que esa lectura podemos dar del texto como un aporte que trata de ir hacia allá, ¿no? Y entonces, en términos personales, y yo consideré que es como una invitación para articular programas de investigación empírica que puedan vincularse con esas propuestas, ¿no? Podemos hacer comentarios, están de acuerdo o en desacuerdo, pero pues se atrevieron a presentar algunos conceptos ordenadores que podemos discutir, retomar o no retomar, ¿no? En ese sentido, para abonar a este intercambio, pues dio bastante, ¿no? Aprendí bastante el día de hoy, ¿no? Y eso nos lleva, por ejemplo, a preguntas como la que hizo Blanca sobre la gestión de la emoción, ¿no? Aquí hay que reconocer cierta herencia marxista de esta noción. Este es un concepto que Hochschild, ¿no? Desarrolló hace como 20 años sobre de qué manera el capital o el mundo del trabajo, si pensamos en Habermas, el mundo de la vida y el mundo del trabajo, el mundo del trabajo gestiona, organiza, controla, apropia y habilita el uso de las emociones, ¿no? Como de qué manera podemos presentarte frente al otro, ¿no? Ella, su investigación empírica fue a través de las sobrecargos o las asistentes de vuelo en las aerolíneas, ¿no? Y mostró que pues, si buena parte del trabajo por la cual fueron entrenadas como por indicar sobre ciertas cuestiones de seguridad en el vuelo, ofrecer cierto tipo de asistencia para, no sé, el alimento, la bebida o cuestiones técnicas con la cabina de mando, ¿no? Que pareciera que ese es el trabajo en general, también implica el manejo o mostrar ciertas emociones que traten de significar para el otro, el cliente o el que recibe la atención, la emoción de tranquilidad, atención, ¿no? Cuidado, ¿no? Que necesariamente forma parte también de la propia organización productiva. Es decir,
Sí, y eso también tiene implicaciones o tiene implicaciones en las propias emociones de las personas que trabajan, ¿no? Eh, esto por el ejemplo de que siempre tiene que mostrar una sonrisa, ¿no? O mostrarse amable y afable, cuando, por ejemplo, en su momento de interno, pues está sintiendo mal, ¿no? Tuvo una ruptura amorosa, una pérdida familiar, se siente emocionalmente mal, pero el trabajo le demanda mostrar eh, otro tipo de emociones, ¿no? En sociología del trabajo lo conocemos como la fábrica de sonrisas, ¿no? Pensemos en Disneyland, por el estilo, que no solamente es el manejo de las propias emociones, sino también los efectos que pueden tener como la disonancia emocional, ¿no? Este concepto se puede trasladar a muchas prácticas, ¿no? Como la docencia, ¿no? Inclusive mostrarte frente al estudiante, a la estudiante, de qué manera, como la figura, no me refiero a emociones de felicidad, tristeza, sino si recordamos a este texto clásico sobre la filosofía de las emociones, no recuerdo el nombre de la autora, que la emoción como implicación, no, sino mostrar, por ejemplo, la emoción que el significado de que pues soy el profesor, muestro una figura de autoridad o de respeto o de que soy la persona que puedo resolver tus dudas, ¿no? Entonces, eso también se expresa en actitudes performáticas que son significadas para el otro, ¿no? Y por uno. Entonces, eso puede ser también mostrado en estas interacciones inmerso en la tecnología, ¿no? Como mostrarse a sí mismo y mostrar caras de nosotros, ¿no? Goffman en la presentación de la personalidad en la vida cotidiana. Entonces, yo creo que ahí podemos discutir algunas vías, pero lo que podemos concretar ahora es pensar como una propuesta para una agenda de investigación, ¿no? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo optaría por otros enfoques, ¿no? O por otros acercamientos, como otra teoría del sujeto, ¿no? O reconocimiento de ciertas estructuras como pues que no pueden obviarse, no pueden negarse, como es el capital, ¿no? Y ponerle nombres, ¿no? A este tipo de actores, ¿no? Facebook, ya lo dijo Ana, el Jaffa, ¿no? Pero también, pues, no sé, Volkswagen, Siemens, ¿no? Entonces, Telcel, ¿no? La forma en cómo podemos incluso incentivar para la investigación empírica. Y pues, gracias. Muchísimas gracias, José. Rafael. Eh, sí, a mí me gustó el texto, realmente se me hizo muy interesante. A veces como que se pierde un poco. Hay párrafos donde no hay mucho que recoger, pero en general está muy interesante. Desde mi punto de vista, yo vincularía el concepto de agencia con, con el concepto de emergencia que empieza a trabajar al final. En el sentido, por ejemplo, desde la perspectiva de los sistemas, de la teoría de sistemas, se trataría de un proceso, el desarrollo tecnológico sería una especie de proceso emergente que empieza a adquirir dinámicas propias. Eso no quiere decir que sea independiente de lo humano, sino más bien codependiente del humano, en el sentido de que hay dinámicas dentro del desarrollo tecnológico que no necesariamente son controladas por los seres humanos y hay, bueno, dinámicas en el vivir humano que no son controladas por la tecnología, pero sí no hay una dependencia directa, digamos, de la tecnología del humano, sino que empiezan a surgir procesos, o han surgido procesos desde el origen del fuego, básicamente, donde la tecnología empieza a adquirir su propia dinámica y en ese sentido adquiere agencia. Así es como yo lo interpreto. No sé si sea una manera adecuada de interpretarlo, pero a mí me late por ahí. Eh, Me gusta el concepto de que se comenta por ahí desde otra autora, pero el concepto de esa alianza monstruosa de la que habla. Aunque, por ejemplo, ahí resaltaría yo un poco la perspectiva de Barico, que toma el juego como muy en serio, como parte de la cultura. ¿Sí? Y en el caso de este artículo, hay una posición muy crítica, y yo diría únicamente crítica acerca del juego, cuando puede tener otros sentidos, digamos, el juego como una manera de ver el mundo, ¿no? Como una manera de vivir el momento, de no ponerse metas de demasiado largo plazo. O sea,
lo vimos un poco con el texto de Barico, sino lo vimos en el sentido de juego como algo que permea la cultura y no nada más como una herramienta de control o de dirección del trabajo de las personas. Otro aspecto que me gusta mucho es este asunto del temor a la tecnología, ¿sí? Y otra vez entra un poco ahí el asunto, digamos, desde la teoría de sistemas, estarías viendo una cierta contraposición entre el sistema anterior y el sistema nuevo que empieza a adquirir dinámicas propias y que trata de alguna manera de controlar al previo, ¿sí? O sea, al final de cuentas, cada sistema busca su sobrevivencia de una manera relativamente independiente y entonces no deja de haber un cierto conflicto. Por ejemplo, el conflicto entre lo humano, entre y lo social. Por ejemplo, en este caso, ella pone el origen del miedo, siento yo que pone el origen del miedo a la tecnología en el cuerpo. Y en el cuerpo como esa reacción del sistema psíquico, biológico anterior a ese nuevo sistema emergente que está surgiendo que tiene que ver con el componente tecnológico. Entonces, me da sentido, digamos, me gusta como explicación o como una primera aproximación a por qué existen esas posiciones de miedo hacia la tecnología. Y nada más para cerrar un poco esta parte, me gusta también el tema y lo cito textualmente, la ilusión moderna del sujeto autónomo y consistente en control y capaz de entablar relaciones no mediadas con los demás y con su entorno. Y para mí ese es el humano. Cuando se habla de deshumanización, está en el fondo ese concepto de humano, ¿no? El sujeto autónomo y consistente que no debe depender de la tecnología. Pero eso es una ilusión y coincido con eso, ¿no? Cuando hablamos de deshumanización, realmente detrás hay un mito de lo que es un ser humano que fue antes del fuego, probablemente cuando no necesitaba el fuego para sobrevivir, ¿no? Entonces encontré, digamos, al menos en mi caso, varias resonancias, digamos, con el texto, unos ciertos desacuerdos en relación con el tema del juego. Yo creo que sí hay una postura un tanto parcial hacia el juego en el texto, pero por lo demás, muy interesante. Muchas gracias, Rafael. Voy a tomar yo la palabra, nadie me la dio, pero este espacio es así de democrático. Bueno, primero sobre el texto. Yo traté de buscar dónde era que había sido publicado y hasta donde sé es un texto que fue elaborado para un curso. Es decir, creo que eso nos explica también la vocación esta, el tipo de lente que asume y por qué hacer un paneo tan amplio del asunto, aunque claro que hay anclajes específicos que ya ustedes reconocieron, mucho más interesado en la cuestión de las subjetividades, del tipo de mediaciones en el orden afectivo y emocional, pero es un texto para un curso de la Universidad Abierta de Cataluña. Me recordaba incluso al primero de los textos con el que iniciamos el seminario ¿hace cuánto, Blanca? ¿Hace un año? La primera sesión todavía no éramos virtuales, entonces lamentablemente muchos de los que hoy están aquí y han estado a lo largo de este año no estaban, aunque el otro texto se centraba pues más en áreas de investigación y aquí lo que desmontamos es una serie de dimensiones y de derivas del asunto. Tenía también esta vocación generalista, ¿no? Me hacía recordar ese texto de ciberculturas, hispanismos y tecnologías digitales. Pero bueno, iba sobre todo en la cuestión de la mediación, que a mí me parece es una clave, no solo en este texto, aunque también, pero en mucha de la producción sobre cultura digital.
En este texto la condesa se repite 27 veces en el texto, y sobre todo con un entendimiento de mediación como relación, como puesta en relación de partes que de otra manera no podrían estar, vamos, no podrían tocarse, por decirlo de una manera muy simple. O sea, una serie de articulaciones entre elementos aislados. Este es un entendimiento del concepto de mediación y es el que yo infiero del texto. Eso lo podríamos someter a discusión. Pero me llevaba a pensar también en el uso y el trabajo en torno a este concepto de mediación desde el campo de la comunicación, que es sumamente diverso. O sea, nosotros tenemos en América Latina como referente más inmediato y además muy rico, digamos, el trabajo de Martín Barbero sobre todo, pero recordaba una conferencia de Sonia Livingston, en una investigadora de la comunicación que se hacía un rastreo de los diferentes usos del concepto, de los diferentes entendimientos del concepto, y cómo también la cuestión lingüística, o sea, en los diferentes, desde el esloveno, el ruso, el alemán, suponía juegos diferentes y entendimientos diferentes de la mediación. A mí, pensando un poco en esto que decía Cerón de cómo se podría sacar de aquí una agenda de investigación, me parece que desde mis intereses eso también tendría que estar, o lo pondría como punto en la agenda. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que algo media? ¿Y cómo media? ¿Y por qué, no? ¿Y desde dónde lo estamos mirando? Y me llevaba también a recordar un trabajo de Grusing, o sea, los dos autores que trabajan esto de la remediación son Volter y Grusing. Y Grusing va más allá con una idea de mediación radical. Ese es el concepto que propone, que pues, se le podrían hacer muchas críticas, pero creo que el asunto está en cuestionamiento al pensamiento dualista. O sea, a las maneras en que organizamos y visualizamos los diferentes componentes de la realidad, y por un lado el humano, y por otro la máquina, y por el otro la biología, y por el otro esta otra cosa. Esto es un objeto, esto es... Entonces, creo que la idea de mediación va enfocada en buena medida a una intención de romper con este pensamiento dualista, y en ese sentido lo conecto también con esta idea de la agencia compartida. Es decir, de por qué, y creo que por ahí fue también una de las líneas de pensamiento en las ciencias sociales contemporáneas, y es por qué seguimos pensando en estos términos y por qué seguimos tomando al sujeto como el centro del mundo. O sea, este cuestionamiento y pues podemos tomar posturas al respecto, pero creo que es desde ahí, desde donde se construye y desde donde se puede pensar también en la idea de agencia compartida. A mí particularmente sí me parece útil, me parece interesante esta noción, porque nos permite comprender en qué medida nuestras creaciones participan ahora creándonos, ¿no? O sea, en qué medida nuestras creaciones tecnológicas nos están dando forma, y a veces formas no percibidas, formas opacas, digamos, a nuestros ojos, y creo que eso lo hace bastante evidente. Y ya por último, me quedo con una duda, digamos. Esta yo creo que va más directamente para Blanca, pero pues también para todos los que estamos aquí. Pues no, es que en la cuestión de los principios, digamos, de heteronomía y autonomía, porque en diferentes momentos del texto, primero pues dice, las tecnologías incrementan el descentramiento del sujeto y la heteronomía. Pero por otro lado se posiciona, y creo yo que esa es, más allá de la intención revisionista del artículo, la postura desde la cual se posicionan los autores,
retoman a Haraway diciendo, bueno, no es que estas articulaciones contemporáneas entre personas y tecnologías estén creando una nueva situación en lo relativo al descentramiento de los sujetos, solamente la hacen más visible, las hacen más obvias, por decirlo de alguna manera, porque hacen evidentes esas mediaciones de nuevo que producen sujetos y subjetividades. Por lo tanto, y esto ya es cita de Haraway en el texto, es más complejo mantener la ilusión moderna de un sujeto autónomo. Entonces me cuestionaba un poco hasta qué punto hasta qué punto este ideal o ilusión del hombre como ser social y del hombre como sujeto autónomo y lógicamente en tensión con la idea de hombre como ser social, cobra hoy nuevos sentidos. ¿Qué es lo nuevo en esta heteronomía que se supone es un principio que nos orienta hoy? Ay, Jani, pues sí, de hecho, lo comentaba en otros seminarios, fue el resultado de mi tesis de doctorado. Me retomaría el tema del hombre o del ser humano, no hombre, perdón. Sí, sí, Ser perdón. humano fragmentado, en tanto esta idea redonda de ser humano no solo o no vería la autonomía como el principio, se presenta como el principio fuerte, pero está la racionalidad de tela de fondo, ¿no? Es decir, un ser que es capaz de administrarse, de controlarse, de distanciarse. Esta idea un poquito redonda del ser humano es la que en la actualidad, o al menos eso es entendí yo con mi tesis, a través de las tecnologías se como que reaviva la idea de heteronomía. Es esa idea en la que, digamos que radicalmente dicho por una de las entrevistadas es que no existo si no estoy en la red. O sea, la idea de materialidad, para empezar, se cuestionaba. La idea de mi cuerpo soy yo y soy autónomo se cuestionaba. Cuando dijo, no, si no estoy en la red no existo, hasta ella misma se asustó, ¿no? Dos, la idea de autonomía, es esta idea de ni siquiera interdependencia, es independencia del otro, ¿no? Yo me controlo, me autorregulo, me alimento, o sea, es una idea muy, digamos que lo que se cuestiona desde los teóricos es esta idea absurda de creer que el ser humano está cerrado en sí mismo, ¿no? En su razón. Y que esta idea de interdependencia y de ser humano social no está de manera natural en el ser humano. Entonces, digamos que cuando dices que es lo nuevo a mí me parece que tiene que ver con que esta idea de dependencia del otro o de interacción con el otro, de necesidad del otro, está ahora materializada, a lo mejor estoy diciendo un absurdo, pero está materializada en lo digital, en algo que está más allá de mí. Ya no solo está en el plano, digo, además de estar en el plano emocional, psíquico, de necesitar al otro, está en un plano fuera de mí, que es el digital. Entonces, digamos que esto, estoy intentando responder, Jani, porque está compleja tu pregunta, pero tiene que ver con esto lo nuevo. Es poner en primer plano esta idea de heteronomía, dependo del otro, y la idea de desmaterializar y romper esta idea de ser razón, material, razón, ¿no? Como algo cerrado. No sé si alguien más me quiere auxiliar en esta bonita pregunta que la doctora hizo. Sí, dale, José. Pues yo no haría una explicación tan amplia como la tuya, pero me hizo recordar, por ejemplo, esta noción, esto porque también depende de la perspectiva de qué enfoque quieres acercar a esta pregunta. Yo sí he respondido, por ejemplo, de esta noción marxista de el hombre hace la historia en condiciones que no eligieron, ¿no?
en la cual, pues, por ejemplo, existen ciertas estructuras de las cuales podemos ser o no conscientes, ¿no? Entonces ahí hay ahí abre un debate sobre esta autonomía o heteronomía, en condiciones que no eligieron, o sea, hace la historia, pues, reconoce también la capacidad de agencia, pero no cualquier agencia, una agencia transformadora. Entonces, bajo eso, o también desde la noción weberiana sobre las consecuencias no esperadas de la acción, ¿no? Que también reconoce las relaciones con otros sujetos. Pero fuera de eso, quedé con la pregunta. Entonces, digo, igual, ¿no? Es que, digamos que a mí me hace pensar en los ideales, más allá de la teoría de la interpretación, en los ideales sociales o de ser humano que se tienen. Y es eso lo que se rompe, el ideal de ser humano autónomo y racional es la que se rompe, pero no solo desde lo teórico, desde el análisis más filosófico, sociológico, antropológico, sino desde lo concreto, es decir, al momento de tratar de interpretar fenómenos de actualidad, nos es imposible apoyarnos en esos ideales. ¿Por qué? Porque ya son otros y ni siquiera están homogéneos. Es la ruptura de los grandes relatos que planteaba Lyotard, ¿no? Ni siquiera existen estos. Existen chispazos, tendencias, pero nada de manera articulada o que en este momento podamos decir que nos queda claro. Yo creo que en unos años más va a haber miradas hacia la historia y podrá ser un poco más evidente esos ideales que nos están movilizando actualmente o esos imaginarios, ¿no? Sí, es que escuchándolos y pues nada, es como para pensar, pero escuchándolos, pues sí, yo creo que se situarían más en el plano de una de esas, o en ese eje de utopías, distopías, de las que también habla la autora, pero ya de otro orden, digamos. O sea, si en la modernidad la utopía era la del sujeto autónomo, independiente, crítico, aquí estamos hablando quizás de un desplazamiento hacia ese otro eje, ¿no? Podría ser. Y acompañado de ese ser autónomo era una sociedad administrada, súper regulada, o sea, y también eso se está rompiendo con esta idea de agencia, digo, entre otras, pues, pero con la idea de agencia, de prosumidor, es decir, ya el ser humano no está controlado ni tiene que ser vigilado. Ahí sí ya te di la pista, José, para que entres. Sino es un modo mucho más participativo, caótico, en tanto existen diferentes contextos, posibilidades, sujetos que empiezan a ser reconocidos y por tanto se ve caótica esta idea de imaginario de utopía social, sobre todo, ¿no? Pero que el ser humano toma un juego mucho más fuerte, pues más protagónico socialmente. José, te hice la bandera así. Sí, no, sentí como en la lucha libre, órale, la mano ahí para que entres brinques desde la tercera cuerda, ¿no? Pues más bien como proyectos sobre hacia dónde, pues es una gran pregunta desde la teoría social. Si queremos tratar de comprender el pasado con miras de intuir lo que sucederá en el futuro, ¿no? Sobre este asunto, sobre la autonomía, la independencia, el empoderamiento, pues me recuerda toda esta corriente operaísta italiana en la cual consideraban que el propio desarrollo tecnológico en el proceso de trabajo iba a empoderar a los trabajadores, a volverlos autónomos, a que ellos mismos iban a llegar a un momento de la maquila de información y no tanto de productos, ¿no? Esta base central para la idea del capitalismo cognitivo o algunas nociones del capitalismo cognitivo, que son esas intenciones o pretensiones de buscar algunas tramas de sentido, ¿no? O generalidades ante esta noción caótica, ¿no? Algunas personas, ¿no? Criticaron, por ejemplo, las nociones pesimistas o sobre la contingencia o la emergencia como noción de incertidumbre, no lo que estábamos discutiendo hace un rato, sino que era más bien la consecuencia del desencantamiento del fracaso de grandes relatos, ¿no?
en algunos de estos, ¿no? Uno de ellos, pues Lácatos, que criticó a toda la corriente posmoderna, ¿no? De que más bien algunos de los grandes exponentes de ellos eran viejos marxistas que se quedaron desilusionados con los buenos proyectos, ¿no? Eh, entonces, sin embargo, yo creo que más allá de pensar algunas nociones hacia la autonomía, o si ya estamos hablando de algunas nociones de autonomía, recuperando ya lo que mencionó Blanca, más bien de qué manera podemos reinterpretar la nueva forma en que se presentan ciertas cadenas que pueden ser invisibles y que aparte de todo la besamos, ¿no? Respecto, por ejemplo, siendo presas del like, ¿no? O a veces ignorando que en esta industria del like, pues estamos generando valor, ¿no? A partir de la objetivación de cierto tipo de consumos. Pero que, por ejemplo, a mí me quedó bastante claro lo que plantea Ricaurte, más bien, además de entrar a la lógica económica o de tramas de sentido de esa onda, ¿no? Sino también el impacto ecológico que puede tener eso, ¿no? Ahora cada vez que doy un clic, bueno, no siempre, a veces me detengo a pensar en ese momento en que cuántos bytes o no, cuántos watts implicó que me puse a ver este video de Luisito Comunica, ¿no? Entonces, que tienen implicaciones en el momento, en el propio medio ambiente, ¿no? Entonces, quizás eso nos lleva a más bien a ampliar la mirada o problematizar, ¿no? Antes, pues la teoría del sujeto o la teoría de la acción social, hace pues casi 100 años, solo se pensaba en 4 estructuras, ¿no? El sistema de personalidad, el sistema cultural, el sistema económico y el sistema político, ¿no? Más bien fue el propio desarrollo de la discusión de la ciencia que nos hace más bien desentrañar algunos tramas de sentido, que nos hace pensar entre momentos de habilitación, ¿no? Estos momentos en que nos hace pensar hacia la autonomía provista por el propio desarrollo de la técnica, pero también nociones en que dicen que la técnica en sí misma, bajo ciertas racionalidades de acumulación o de producción o del sí mismo, también influyen en la control y vigilancia del sujeto, ¿no? Y de qué manera en esta noción entre la tensión de lo que puede ser y lo que es, pues es cuando se hace esta historia, ¿no? Estas historia en condiciones que no se eligieron, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues más bien detenernos en esa lectura, ¿no? En esa lectura de posibilidades en que podemos pensar sobre la autonomía, ¿no? Y de los sujetos, ¿no? Y pensar de qué manera esa autonomía es amenazada y pues ahí cierto tipo de acción o investigación o trabajo académico hasta militante en algunas situaciones, ¿no? Entonces, ahí también depende de la propia intencionalidad del investigador o investigadora sobre hacia dónde quiere enfocar pues sus aportes, ¿no? Y está completamente válido, ¿no? En el sentido de que podemos hacer investigación contemplativa o investigación pues que trata de hacer investigación-acción, ¿no? Entonces, fuera de eso, pues lo que atraviesa a ambos es comprender estas tramas, ¿no? De sentido y significación. Y pues, más o menos. No, nada más habría una distancia ahí entre esos dos conceptos. Me parece que tendríamos que diferenciar autonomía de acción política. Digamos que la autonomía por el peso moderno tiene como otras connotaciones que no necesariamente, digamos, ahorita, si pensamos en la dimensión política de las mujeres, de los niños, de las niñas, esta agencia, esta posibilidad de plantear y de crear sentido a partir de su propio grupo o identidad, necesidades o no sé, defensas, no quiere decir que sea lo mismo que autonomía. Es decir, justamente eso es lo que nos está enseñando la actualidad, y aquí Noemí Moreno me va a jalar las orejas, pero yo creo que tendría que hablar, tiene que ver con este reconocimiento, y Ana Valeria, por supuesto, también, o sea, cómo el reconocimiento del otro, como el sentirme parte de esas defensas, que si bien no me hace autónomo, me hace partícipe de una defensa colectiva, me hace claramente actor político, porque defiendo me posiciono, me manifiesto, reclamo, y yo creo que habría que distanciar un poquito, lo manejaste como empoderamiento, pero autonomía, empoderamiento y posición política o acción política, yo creo que tendrían que
tomar su lugar cada uno, sobre todo en la actualidad. Noemí, Valeria. No, digo que no hablo hoy solo escucho, por favor. Ando un poco dispersa. Sí. Bueno, yo no en esa cuerda. ¿Vas a hablar, Noemí? Ándale, habla poquito. Bueno, está bien. También somos democráticos para aceptar el silencio. No, en esa, distanciándome un poco del asunto, pero es que la lectura sí me salieron como muchas ramificaciones, voy a decirlo así. Dice Valeria Ana Valeria, que el silencio también es una postura política, sí, totalmente. Hay un punto que es como enunciado en el texto, pero que a mí me parece valioso también para jalar otras cuestiones, que es la atención a que este tipo de relaciones entre datos, cuerpos, actuaciones, etcétera, no pasan solo por lo relativo a la apariencia, dicen los autores, sino también por las inscripciones. Es decir, esta idea de que interacciones sociales que antes eran volátiles, efímeras, de las cuales no quedaban constancia, ahora se textualizan, cobran una forma material y además permanecen. Y yo lo conectaba un poco con otra línea de reflexión que también es y de investigación que también es de mi interés, que es la que tiene que ver con la memoria. O sea, porque este tipo estas inscripciones que hoy se producen en nuestras interacciones digitales, estas prácticas de autodocumentación del sujeto, como son las selfies, como son las fotografías, etcétera, pues entran, situándonos también un poco como con relación a la autonomía, heteronomía, en tiempo presente, pero orientados hacia el futuro, tiene implicaciones bastante relevantes en términos de su relación con la memoria, pensando esta también como una dimensión fundamental que atraviesa los procesos de subjetivación y de relación social, ¿no? Y cómo hoy, precisamente gracias a esas inscripciones y a sus cualidades, pues se podría decir, o dicen los expertos, que la memoria se sitúa en una tensión entre permanencia y obsolescencia. Es decir, por una parte, potencialmente todo el pasado reciente se torna registrable. Y los registros de tiempo presente son, a su vez, los archivos potencialmente ilimitados para el futuro. Entonces hay quienes aventuran, por ejemplo, la tesis de un mundo sin olvido, es decir, de un mundo que no va a tener la capacidad de olvidar precisamente porque se ha incrementado desproporcional y exponencialmente los volúmenes de información y de registros digitales que producimos sobre nosotros mismos. Y por otra parte, el hecho de que esos registros, por las cualidades de los archivos digitales, son también potencialmente dúctiles y potencialmente frágiles en el sentido de que pueden desaparecer, ¿no? Entonces, es esa tensión entre obsolescencia y permanencia, pero además los registros que quedan como huellas. Una vez que uno produce un registro de este tipo y lo pone en circulación, pierde control sobre su potencial circulatorio, es decir, a dónde va a ir a parar y en qué momento, y eso es lo que me parece interesante en conexión con la memoria, y en qué momento puede reemerger sin que yo como sujeto tenga control sobre sus condiciones de reemergencia. Entonces, pues nada, pueden literalmente aparecer en cualquier punto del futuro, tomar otra trayectoria completamente desvinculada del contexto en el que fueron producidos y, vamos, estoy pensando en voz alta y construyendo, pero claro que este tipo de relaciones con los registros y con los archivos del yo, y estoy pensando ahora a nivel de sujeto, a nivel individual, digamos, tiene potenciales implicaciones también para mi constitución como sujeto y para la constitución de las subjetividades contemporáneas en general, ¿no?
No está en el texto, la deriva de los registros y de las inscripciones me llevó un poco a conectar, pues. Y de hecho esa era una duda que tenía yo, que entendía por inscripción, no me quedó del todo claro. ¿Y ahora te quedó más claro o...? Muchas gracias, Cami. Sí, dice Rafa, como el tema en relación con la selfie, sí, pero lo abordan más desde la autoproducción del sujeto. O sea, yo me estoy refiriendo más a potencialmente las trayectorias y las implicaciones que esos archivos que hoy son selfies o son, en general, pues no solo selfies, registros del yo y de mis interacciones con los otros. Y cuando digo de mis interacciones va desde una fotografía que nos tomamos aquí ahora, en esta sesión, hasta las interacciones que sostenemos en el chat, en el WhatsApp, en el Messenger o donde sea. Estamos inscribiendo nuestras interacciones. No por gusto, por ejemplo, muchas de las, y aquí pues también se puede problematizar en relación con sus potencialidades, ¿no? No por gusto, muchas de las denuncias incluso de abuso o de cuestiones relacionadas con abusos de género o abusos de poder en general, ahora están recurriendo a ese tipo de inscripciones que en otro contexto no hubieran quedado registradas, por ejemplo, y hoy se pueden utilizar como evidencias de ese tipo de interacciones justo porque son inscripciones. Ay, Dios, nos dio para mucho tu presentación, Ana, muchas gracias. Ya nos queda poquito tiempo. Una, digamos, última apreciación que noto es esta, digamos que esta formación más disciplinar que traemos cada quien. Sí es un verdadero reto ponerlo en diálogo. Digamos que obviamente todos los referentes que trae Hani para mí eran inexistentes, o sea, lo tomé de manera literal en la lectura y cuando ya me da su perspectiva, digo, no estaba entendiendo ni jota de lo que está pasando. O sea, es como este diálogo entre, digo, lo que insiste tanto Ana Valeria, que tiene toda la razón, esta necesidad de clarificar nuestras trayectorias formativas y desde dónde lo estamos viendo y cómo estamos entendiendo así un concepto que parecería tan sencillo y que tiene una historia, pues bueno, nos deja también como un poquito en el tintero la idea de cómo realmente se puede observar fenómenos tan complejos desde la cultura digital, desde diferentes aproximaciones disciplinares y construir estos conceptos, estas nociones que nos permitan dialogar entre nosotros y entender por dónde estamos entendiendo, construyendo y acercándonos a los diferentes fenómenos. Bueno, sí, Miguel, adelante. Bueno, pues un gusto a todos, me presento y a todas. Mi nombre es Miguel Reynoso, un saludo desde las proximidades tecnodígito-geográficas, ¿no? Ya teniendo esta situación, me estoy integrando al seminario, me enteré, pues apenas, ¿no? Veo que ya tienen un poquito de tiempo. Formación, pues, es antropología social. Entonces, inmiscuidos dentro de estas temáticas también de las subjetividades digitales, de las culturas digitales en general y demás, ¿no? Entonces, estas cuestiones de la remediación, comparto el punto de vista de la doctora Blanca. Cuando estaba leyendo yo el texto dije, madre mía, ¿no? Remediación, agencia compartida y demás, ¿no? Tal vez me estaba yendo por las cuestiones de la formación también así como que un tanto complejo de poder entenderlo, ¿no? A veces yo decía, bueno, la remediación, hasta me fui a las cuestiones etimológicas, volver a, mediación, ¿no? Comparto la idea que por aquí Miguel nos estaba diciendo, ¿no? Es que no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se está renovando, ¿no? Innovando, reconfigurando, incluso resignificando, ¿no? Desde el punto de vista de la antropología social y cultural, todas estas nuevas configuraciones e hibridaciones culturales que se van a manifestar en las interacciones que nosotros como seres humanos tenemos a través de estos recursos, ¿no? Tecnohumanos, ¿no? Entonces, estos recursos que sí son necesarios para que se puedan dar
estas interacciones, esta materialidad que también se estaba hablando desde hace rato, ¿no? Esta forma de habitar la red, de ser ciudadanos digitales, ya a partir por ahí. Alguna vez yo leía una carta de Zuckerberg de cómo construir una ciudadanía global a través de Facebook, ¿no? ¿Quiénes somos aquí? Somos pares, somos peer-to-peer, se estaban ahí mencionando en la parte del texto con lo prosumidor y demás, ¿no? Personalmente, pues yo me desenvuelvo en la cuestión de la economía de redes digitales, ¿no? Dentro de estos aspectos, ¿no? Grupos de Facebook, grupos de venta, múltiples interacciones que se pueden tener ahí. Hace ratito José mencionaba a Goffman, ¿no? Con la interacción del ser humano y demás, ¿no? Toda esta situación, esta parte de la teoría, alguna vez traté de entender esa teoría del teatro, de la función y demás, aplicada pues, a estos contextos del ciberespacio, ¿no? Y con los internautas como tal, y que los propios conceptos pues también se están resignificando y redefiniendo conforme va avanzando y conforme se va innovando, ¿no? Personalmente, cuando a lo mejor ahorita estamos hablando de remediación, de agencias compartidas y demás, más adelante, pues de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo van a ser todas estas conceptualizaciones? Entonces, la cuestión de las autonomías, de la heteronomía y demás, que pueden dar es un cúmulo de posibilidades, ¿no? Por ahí David Le Breton hablaba de que pues Internet es el universo de la máscara, ¿no? Ya enfocándonos dentro de este tipo de situaciones, ¿no? Y trabaja las corporalidades, la corporalidad y demás en torno a los espacios cibernéticos, ¿no? Entonces, hablar de las emociones también, ¿no? Pues lo tenemos en Facebook, lo tenemos aquí en Zoom, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto nos implica? A lo mejor yo te puedo poner esto, ¿no? Pero pues, ¿qué está pasando del otro lado de la pantalla? Es bastante complejo y es bastante amplio el espectro para poder entenderlo, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicología, alguna vez retomaba algunas ya cuestiones de la arquitectura y la ingeniería de lo social, ¿no? Como todo este tipo de plataformas, el ciberespacio como tal, acotarlo también si es un espacio, si es un lugar, si es un no lugar, de cómo nosotros pues podemos ir interactuando, ¿no? Y a partir de ahí, pues cómo se van construyendo parte de los esquemas offline que se van aterrizando dentro de estas cuestiones tecnodigitales, ¿no? Dentro de la cultura de Internet como tal, ¿no? Entonces, pues nada, creo que hasta aquí sea mi participación. Les comento, me vengo integrando, son cuestiones que hasta ahorita vamos, pues voy viendo, ¿no? Pues me enteré, ¿no? Cuando decía ahí en la parte del seminario, ¿no? Lo llevábamos de manera presencial y yo dije, ¿cómo se llevaba de manera presencial, no? Teniendo la materia dispuesta, ¿no? A lo mejor, y por la cuestión de la pandemia se nos obligó, ¿no? Se nos obligó y se nos hiper hiperinteraccionó más allá de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, es en cuanto pues yo les pudiera compartir de estos momentos y pues espero seguir asistiendo a las reuniones y una disculpa porque ahorita estoy en mi ambiente laboral y por eso tanto movimiento por ahí si los mareo, sin embargo, pues estoy atento. Muchas gracias, Miguel, pues bienvenido y también pues te digo que las grabaciones, casi el 90% de las sesiones están grabadas en YouTube y puedes entrar al sitio del instituto y ahí te chutas nuestros chistes, los memes de José, las críticas de Rafael y así todo. Puedes ver el panorama completo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, Ana, por favor. Solo un comentario súper breve. Insisto, yo no soy experta en eso, creo que todos estamos aprendiendo y más sobre las culturas digitales, ¿no? Que es lo que nos converge aquí, pero me da mucho gusto que haya sido, bueno, espero que de todos haya sido agrado el texto y si no, pues aquí estamos desmenuzándolo desde los intereses personales y las disciplinas que nos atañen, ¿no? Entonces, solamente quería agradecer de nueva cuenta y pues nada, espero les haya gustado mi presentación y nada más. Muchísimas gracias, Ana, por el tiempo, por el orden, por la precisión en la que nos mostraste esta visión que realmente era amplia, pero me parece que tu presentación fue
fue linda y esclarecedora. Aplausos del público. Sí, muchísimas gracias. Sí, y quedamos pendientes de lo que tiene que ver con videojuegos, que si tuviste oportunidad de ver el chat, ahí así como propuesta sostenida de traer a la mesa esta discusión entre videojuegos y cultura digital, ¿no? En diálogo para entender.